está el mundo. Quisimos enfatizar en la intervención de la Iglesia en esta cuestión de las órdenes ejecutivas que está emitiendo el gobierno americano en su cabeza, el empresario y hoy presidente Donald Trump. Porque en el pasado esto no se veía, porque la Iglesia, cuando llegó a acuerdos con los estados, y debemos expresarle a ustedes que en un momento de la historia la Iglesia era el dominio político, económico y espiritual de la humanidad. Oigan esto, la Iglesia era el dominio político, económico y espiritual de la humanidad. Pero a través de revoluciones que se dieron en Europa, obligaron a la Iglesia a claudicar y solo le dejaron el dominio espiritual. Sin embargo, parece que poseída por el influjo de la fuerza del hábito, y no necesariamente el hábito que llevan los sacerdotes, sino la fuerza del hábito que da el ejercicio pastoral. Hoy el Vaticano reclama que cerrar la frontera es un acto de retrógrada, es un acto censurable y que no resuelve el asunto. Con esto la Iglesia está interviniendo en un asunto de carácter político, con un fondo económico. Y por eso es que llama la atención. Y a muchas personas esto les suena quizás desagradable, pero desde la óptica humana creemos que es procedente, creemos que es oportuno, creemos que es adecuado, porque esto, al ser expresado por la autoridad espiritual, refuerza en las mentes de las masas del mundo que los procederes en el caso puntual de Trump no son correctos y que debe abocarse la humanidad a otras soluciones, porque si usted se pone a observar en ese análisis del Vaticano, tiene razón el argumento, porque en el caso puntual de la cancelación de la medida que permitía la ley de refugiados en los Estados Unidos, fue cancelada de golpe y porrazo. Esta ley era como una válvula de escape para las naciones que están en conflicto y que generan refugiados. Y cortarla no soluciona el problema. Por lógica, es verdad, no lo soluciona. Otro aspecto que toca es que en el caso puntual de México y Estados Unidos, crear el muro tampoco soluciona el problema, porque y debo anotar que México hace frontera en el sur con Guatemala, y adivinen qué, México hizo un muro para que los guatemaltecos no brinquen para México. Oiga, en este caso a México le van a dar de su propia medicina, porque ya México tiene un precedente de construcción de muros. Pero el asunto desde la óptica del Vaticano es que en el caso puntual México, en los Estados Unidos, la construcción del muro no cambia la realidad de México. Y es verdad. Oigan, en México 20 millones de mexicanos se acuestan sin cenar y se levantan sin desayunar. O sea que pertenecen a la miseria extrema. Y esa crisis, ¿a quién le corresponde solventarla? ¿Al gobierno americano, al gobierno mexicano o al gobierno del Vaticano?
yo sé que usted está de acuerdo conmigo, o podría estarlo, al gobierno mexicano. Porque por eso el pueblo mexicano eligió a Peña Nieto para que solvente, solucione, mitigue, plantee la solución a los problemas fundamentales de México. Y el principal problema de México es pobreza, desempleo. Oiga, pero no una pobreza chiquita. Oigan la cantidad que yo le mencioné y la reitero, 20 millones de mexicanos están en la pobreza extrema. Eso es una presión socioeconómica para el gobierno mexicano y es una solución viajando a través de la frontera con los Estados Unidos e insertarse en los medios de producción de riqueza. Pero ¿qué pasa? Que Trump ha dicho que va a imponer la ley. Cuando dice que va a imponer la ley es porque la ley ya está creada. Y el mecanismo para controlar eso es, desde la óptica que ellos tienen, impedir que entren y a los que están deportarlos. Sin embargo, los dominicanos, como un señalamiento, tenemos un privilegio por parte de los americanos y es que nos conceden anualmente 100,000 visas. Y no es necesariamente para que los dominicanos vayan de paseo allí, no. Es como una válvula de escape para que haya cierto equilibrio en la presión por búsqueda de empleo y la deficiencia en ofertarlo de la sociedad dominicana y del gobierno dominicano. Fíjese, eso es un acuerdo que tiene cierto equilibrio y tiene lógica y tiene sentido. Ahora, en el caso de naciones tan inmensas como es el caso mexicano y tan grande como es el caso americano, creo que ambas potencias, porque México, si no es una potencia económica, por lo menos es una potencia produciendo gente, debe articular nuevas estrategias para solucionar esa premura de tantos millones de personas viviendo en la pobreza, el desempleo y la miseria extrema. Por lo que no creo que solo esa crítica que hace el Vaticano sea la panacea para resolver un problema tan grave. Y desde la óptica económica, la única solución que tiene esa situación es que Peña Nieto le cree trabajo a esos 20 millones de mexicanos y lo inserte en un espacio de prosperidad. Doctor.